Es un placer saludarlos como siempre. Estamos comenzando una nueva entrega de Estamos Unidos, este podcast hecho por y para uruguayos que se origina en los estudios de Careche Media en la ciudad de Miami. Y nuestra invitada de hoy precisamente está en esta ciudad. Yo siempre les digo, este es un punto de encuentro para conocer historias de uruguayos. Algunos son conocidos, otros no tanto. Y en el caso de hoy sí nos vamos a dar el gusto de conversar con una persona muy popular, muy querida a nivel de los medios, como es Abigail Pereira. Abigail, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Bien, la verdad que bien. Ahora bien, tranquila acá. Bueno, aquí reconstruimos caminos, ¿no? La idea es que la gente sepa qué ha sido de la vida de Abigail Pereira desde que se fue de Uruguay. Entonces tenemos que viajar un poquito atrás en el tiempo porque ya pasaron muchos años, ¿no? ¿Hace cuánto? Hace 9 años ya, desde el 2011 que yo vivo acá en Estados Unidos, pero en realidad mi primera vez en los Estados Unidos fue en el 2008. Esa fue la primera vez que había llegado a la ciudad de Miami, pero ya 9 años instalada y viviendo. Y cuando llegaste por primera vez así, ¿ya te empezó a tentar la posibilidad de venirte a vivir o aquello fue como un viaje para explorar y ver qué pasa, conocer otro medio y nada más? Sí, en realidad sí, porque cuando yo llego y tengo una propuesta de televisión acá en un canal local de televisión en América TV de los Romay para hacer la Cosa Nostra, entonces como que estuve ya directamente con el trabajo y de ahí yo no tenía todavía mis papeles para estar trabajando ni nada, entonces nada, también tocaba hacer eso, ¿no? De esa manera, todo el proceso, como se hace acá en los Estados Unidos, venir, hacer los papeles y después estar inmiscuida. Claro, pero ¿sentís que Estados Unidos te fue a buscar a vos o que vos buscaste a los Estados Unidos? ¿Cómo fue ese encuentro? Se dio de forma casual, porque mi hermana vivía acá hacía un año aproximadamente, entonces yo vine y nada, y se dio, como que todo se conectó para que me quedara acá. Bueno, y yo me acuerdo que en su momento fue todo muy comentado, porque incluso lograste algo que nadie había logrado, ¿no? Desde el punto de vista de cómo acceder a los papeles, el reconocimiento también por tu actividad. Contanos un poquito cómo fue ese proceso. Sí, en realidad, bueno, yo apliqué para un tipo de residencia directa que no es visa, es residencia permanente por habilidades extraordinarias. Es un tipo de visa especial, de residencia, perdón, especial, en el cual tenía que reunir ciertos requisitos y si eso ocurría, los Estados Unidos me otorgaba inmigración la residencia. De hecho, pasó y de hecho no solamente fue solamente eso, sino que también fui la primer mujer transgénero en obtener una residencia permanente por habilidades extraordinarias en Estados Unidos. Y fue un logro y un paso importante para dejar el precedente y de que otras personas también pudieran aplicar de la misma manera. Tenía de sponsor a un canal de televisión, que era Mega TV en ese momento, y había reunido con toda mi carrera, y había hecho tanto en Uruguay como en Argentina, los otros puntos necesarios para poder adquirir esa residencia. Y de hecho me la dieron a los 2 meses de haber aplicado. Yo ya había tenido la notificación de que me habían dado la residencia directa y era un riesgo, porque si no me la otorgaban tenía que esperar 10 años más para poder volver a aplicar. Claro. Y al mismo tiempo saber que como te la daban, la residencia, tenés que hacer usufructo, como se dice de ella, ¿no? Es decir, tenías que quedarte a vivir efectivamente en los Estados Unidos. Sí, claro, dejar lo que tenía en mi país, aparte, bueno, ahora tú vivís acá también y sabés que de alguna manera también es dejar de ser quien uno era en los medios y todo para volver a empezar totalmente de nuevo en otro país, con otras culturas, con otra cosa y nada, fue un riesgo que quise tomar y como todo lo que he hecho en mi vida. ¿Y qué fue lo que te costó más asumir esos riesgos, digamos? ¿Por dónde pasaba? ¿Por el hecho de la distancia del país? ¿Por empezar, no de cero, pero prácticamente? Porque si bien hay un reconocimiento a lo que uno hizo antes, en el mercado sos una persona nueva. Claro, totalmente. Entonces, no, lo más difícil para mí, y que sigue siendo todavía lo más difícil, es el acostumbramiento a nuestras costumbres, a la gente, a lo que somos nosotros como uruguayos, nuestra idiosincrasia. Viste que acá la gente es un poco como más fría y no es que uno haga un círculo diferente, sino que son costumbres totalmente diferentes. Pero desde el punto de vista artístico sí encontraste, digamos, un terreno fértil para poder avanzar.
Sí, en realidad al principio también fue para mí como una búsqueda, ¿no? Porque yo empecé como panelista de un programa que se llamaba La Cosa Nostra en el Canal 41 y después por los diferentes programas que también tenía la cadena. Después también trabajé para Telemundo y eso, pero como que también fui buscando mi lugar por otro lugar que por ahí tal vez no había experimentado tanto en Uruguay. Pero desarrollaste también otras cosas, ¿no? Encontraste que en Miami podías estar cómoda de alguna manera para poder, por ejemplo, desarrollar tu actividad como cantante, como música, es decir, se hizo producción de videos, es decir, hubo la búsqueda de otras facetas, ¿no? Sí, tuve la suerte también de encontrarme con gente que me potenció esa parte y poder empezar a desarrollarme en otros ámbitos que también en Uruguay por ahí no había tenido tanta disponibilidad o tiempo para poder hacerlo. Así que nada, es difícil, no es fácil, pero nada, intentando de hacer siempre cosas que a mí me hagan sentir bien y que pueda de alguna manera explorar aquella parte profesional y artística que tengo y que sigo teniendo hasta el día de hoy. Supongo que el hecho de tener a tu hermana acá también era una ayuda muy importante, ¿no? Sí, era súper porque no es que venía sola y no tenía absolutamente nada, sino que tenía ya una base, tenía mi hermana con mi sobrina y eso también a mí me daba un poquito más, de estar un poco más cerca de nuestro país, de nuestras costumbres, de nuestras cosas. ¿Y qué cosas te costaron de las costumbres de acá? ¿Qué cosas me costaron de acá? Bueno, sí, adaptarte, digamos. Sí, al principio el desayuno, por ejemplo, que nosotros sí. Nuestro desayuno por ahí es una pavada, que es un matecito con mate y eso, y después ya veía que todo el mundo comía de esa manera y me acostumbré. Es decir, ahora lo tomo como algo de acá. Y después lo otro que me costó muchísimo acá es esa cuestión de frialdad que tiene la gente de no saludar o de no expresar por ahí el buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar. O sea, a mí me cuesta mucho cuando no hay una barrera de sensibilidad. Claro. Y que acá, por ser multicultural el lugar, por haber un montón de personas de diferentes lugares, se hace un poco más frío. Y eso es lo que me cuesta más. Y cuando te presentabas como uruguaya, ¿qué encontrabas en el otro? Digamos, porque acá hay gente de todas partes, por supuesto, ¿no? Y también hay como ciertos prejuicios o a veces desconocimiento. ¿Qué encontrabas cuando decías, yo soy made in Uruguay? Bueno, primero aceptación, porque me decían, qué bueno que no seas argentina, con todo el perdón de los argentinos, pero como que... Vos sabés que pero pará, lo digo porque es un común denominador de la mayoría con quienes hablamos en este podcast. Les pregunto lo mismo y todos siempre terminan haciendo esa salvedad y a veces me carga un poquito en la mochila porque los argentinos a veces están vistos como unos monstruos que no lo son, ¿no? Que no son y aparte yo les debo absolutamente todo, por eso yo digo, claro. No, y siempre está con el prejuicio ese de que, no, si no los confundas porque son uruguayos, no argentinos. Y yo para mí no es para nada deshonroso que me confundan con Argentina ni nada, pero como que, viste, que suele suceder. Y además de eso, tenemos una buena mirada internacional por los diferentes países, la gente uruguaya. Y eso me llena como un poco de orgullo porque somos un país de 3,5 millones, más medio millón rodeado por el mundo y que tengamos unos reconocimientos de esa forma y la calidez de las personas cuando escuchan Uruguay, nada, me genera como admiración hacia nuestro país. ¿En qué cosas crees que podemos sacar bandera, Abigail? Y bueno, nosotros, por ejemplo, en el ámbito que yo me desarrollo a nivel de derechos humanos, podemos sacar mucha bandera. En nuestro país existe la Ley Integral Trans, que es una ley que ayuda a las personas transgénero no solamente en su desarrollo como personas ni nada, sino que da el 1% de cupos laborales en instituciones públicas y en temática de derechos humanos a nivel comunidad LGBT. Nosotros en Uruguay somos una bandera muy grande. De hecho, yo estoy trayendo para los Estados Unidos muchas de las políticas de derechos humanos que se están utilizando en la comunidad LGBT en Uruguay hacia el mundo. Y muchas veces cuando me ha tocado estar en las diferentes conferencias en las cuales voy como vocera de la comunidad, y cuando cuento lo que se realizó en Uruguay, cuando cuento lo que se ha logrado y las cosas que se están por venir y todo, como que dice, wow, es como una joya en Sudamérica. Y nada, después a nivel
de la contaminación, la naturaleza y todo eso, también creo que tenemos una buena parte del cuidado de todos esos recursos. Así que tenemos bastantes cosas como para destacarnos. Ahora, yo te he seguido constantemente, te has convertido como en una suerte de activista, ¿no? Pro derechos, ¿no? En ese sentido, uno puede tender a pensar que en los Estados Unidos está todo muy desarrollado. ¿Encontraste que no era tan así? Sí, claro, sí. Si bien, bueno, acá nosotros sabemos que cada estado funciona como una forma autónoma para sus leyes, pero sí, me encontré, mira, el primer programa en el cual yo me tocó debatir, que fue Arrebatados en el Canal 41 con María Laria, me había tocado debatir con una persona de la comunidad LGBT, un médico y un cura. Y cuando yo empezamos a debatir y a expresar nuestras ideas, la persona que supuestamente tendría que estar de mi lado, que era el activista de la comunidad gay de Miami, habían generado un proyecto de ley en el cual dejaba aparte a las personas transgénero. Entonces terminé yo como debatiendo con él mismo también y eso, y hay un montón de cosas que, por ejemplo, para mí es como llevarme a la prehistoria, el tener que estar debatiendo en los Estados Unidos a qué baño tiene que entrar una persona transgénero, es como que retrotraerme a volver atrás en la ganancia de derechos que nosotros tenemos. Y eso me pasó acá. Entonces, yo pensé que acá era muchísimo más abierto en políticas de derechos humanos y específicamente de la comunidad LGBT. Ahora después vamos a volver al camino artístico, ¿no? Pero me quiero detener en esta faceta, porque tanto te desarrollaste que además te llegaste a vincular a un sheriff, ¿no? En el condado de Broward. Contale un poquito a la gente esa tarea, porque has hecho hasta campaña política por ese candidato. Sí, por suerte, bueno, todo ocurre en la cena de HRC, que son de los Human Rights Campaign de acá de los Estados Unidos, en el cual yo había sido invitada para una organización en la cual yo estaba trabajando. De ahí conozco al sheriff Gregory Tony, que él estaba haciendo también como su intervención en el lugar. Como vio de alguna manera que yo tenía una repercusión con toda la gente que estaba en la cena, se acercó a interesarse, a preguntarse a qué me dedicaba, quién era, qué esto, qué lo otro. Bueno, le explicamos a lo que yo me dedicaba y qué estaba haciendo por la organización, que en ese momento yo estaba en una organización que se llamaba Ariana Center y era coordinadora en prevención. Y ahí me hace la invitación a que si yo quería conocer las instalaciones que el condado estaba trabajando y que él tenía una suerte de propuesta que le parecía que me podía llegar a interesar. Estaban en etapas electorales y yo a veces con los políticos y con la gente que trabaja ahí como que me cuesta un poco porque no les creo mucho nada, soy media resiliente media resistente, perdón, con ese tipo de... Mirás con recelo. Miro un poquito, me gusta estudiar el panorama. Y entonces, bueno, investigué mucho lo que estaba haciendo, investigué qué era lo que quería hacer y yo llevé mi propia propuesta. Entonces, por suerte, tengo el agrado de contarte que ya la semana pasada tuvimos la primera reunión que se realiza con un comité específico de la comunidad LGBT para la policía de Broward. Mira. Ahí están las diferentes representantes de la policía que trabajan para la comunidad y lo que vamos a hacer es eso, crear políticas de seguridad policial para la comunidad LGBTQ que a veces pensarían qué tienen de diferente a otras personas de la heterosexualidad o algo, por qué se quieren diferenciar. Es que hay que hacerlo, porque a la hora de que te pare un policía y no tiene las herramientas de derecho para poder tratarte como te tienen que tratar, siendo una de las personas integrantes de la comunidad LGBTQ, es importante. Y bueno, y ahí empezamos ya. Y ya fue electo con el 64% de los votos, con un margen divino, y entonces ahí él cumplió, por lo menos ya con la primera reunión de la comisión y del comité que estamos armando. Porque además esto se ata con otra cosa, ¿no? Perdón, que vos te pudiste también transformar en ciudadana estadounidense y que, bueno, por eso podés tener participación activa en lo que todo tiene que ver con la política en este país, ¿no? Sí, después de 5 años es con un derecho estadounidense, siendo ciudadana, naturalizado o ciudadano legítimo de los Estados Unidos, poder participar de las elecciones. De hecho, esta elección yo participé votando, en mi caso a Biden. Claro, es la primera vez que votás, digamos.
Sí, es mi primera vez que voto y todo gracias a lo que vos decís, al beneficio de haberme transformado después de 5 años de ser residenta permanente. A los 5 años, 90 días antes apliqué para la ciudadanía, di el examen y lo aprobé. Hoy en día soy ciudadana norteamericana también. ¿Tuviste algún tipo de debate interno? ¿Se plantea como una suerte de debate interno en ese camino a ser ciudadana estadounidense con respecto a lo que es tu condición de uruguaya? ¿Hay como un dilema interior o no? No me generó un dilema porque era como algo que yo fui naturalizando. Dije, bueno, voy a ser residente, después no quiero tener ningún tipo de otro problema, entonces me voy a hacer ciudadana. Lo tenía muy claro. Ajá. O sea, ya te digo, 90 días antes de que se cumplan los 5 años, yo ya había mandado mi solicitud de ciudadanía. Y no me generó ningún tipo de así como de debate. ¿No sentís que dejás de ser menos uruguaya? Claro, uruguaya, voy a seguir siendo uruguaya el resto de mi vida porque es mi país natal, el cual amo y que si tengo que volver, voy a volver siempre de la mejor manera y hacer lo que me gusta porque es mi lugar, eso ya lo tengo asegurado. Pero acá yo sé que era necesario también tener esa tranquilidad de poder llegar a tener la ciudadanía, ¿no? Que es otra tranquilidad extra. Uh-huh. ¿Y estos años que has estado fuera del país, te han cambiado la manera de ver al Uruguay? Sí, me ha cambiado la manera de ver el Uruguay y me ha también hecho valorar muchas cosas de las que nosotros teníamos, como por ejemplo lo que hablamos anteriormente, y replantearme muchas cosas, porque estarle en el país de uno es duro, no es como todo el mundo se imagina o piensa. Sí tenés accesibilidad a un montón de cosas y tranquilidad con respecto al Uruguay, con respecto a la seguridad, que yo siempre fui muy crítica con ese tema en particular de la seguridad, pero también existe que también es un país de primera potencia y que nos tiran una bomba y listo, ¿entendés? Sí, sí. Entonces hay que equilibrar esos dos mundos, pero lo he llevado bastante bien. ¿Pero qué cosas aprendiste a valorar más del Uruguay a la distancia, independientemente de eso que estabas hablando recién? Los afectos. Bueno, para mí los afectos es algo fundamental, ¿viste? En el desarrollo de cualquier persona. Uh-huh. Y el estar lejos de la familia también, toda la familia, es como que yo tengo a mi hermana acá, pero yo tengo una familia muy numerosa y grande y que estamos compartiendo y haciendo cosas que nos hace bien. Entonces, nada, encontrarme sola con mi hermana, con gente de diferentes culturas, con amigos que tienen otras costumbres, que se manejan de otra forma, es más difícil, pero valoro muchísimo la familia y nuestras costumbres. ¿Y qué ha pasado con la parte afectiva de Abigail? Y acá me contás hasta donde vos quieras, ¿no? Digamos, ¿qué ha pasado con esa otra parte que es muy importante? Vos siempre te definiste como una persona muy sensible y sé que es importante para cualquier ser humano también desarrollarse a nivel familiar. ¿Fue un objetivo que no pudiste cumplir? ¿Es un objetivo que no te lo propusiste? Digamos, ¿por dónde pasó? Sí, bueno, todavía no se ha dado. Yo creo que también eso va en suerte, en experiencia y en formación. He tenido, sí, personas en las cuales estaba iniciando como un vínculo Uh-huh. más fuerte y eso, pero no se ha dado. No sé si es porque tengo mala suerte, porque elijo mal no sé, pero intento que esa parte que vos sabés bien que es importante para mí, ahora no darle tanta importancia, pero ya voy a empezar como a inmiscuir sobre esa temática para poder yo sentirme un poco mejor. Pero sí te gustaría formar una familia. Sí, es algo que yo planteo como para los 40 por ahí, tener ya como consolidado mi núcleo familiar, pero todavía dejo que el destino me lleve por donde tenga que ir. Bien, vamos a volver al camino del artista, ¿no? Digamos, si tenés que viajar en el tiempo atrás y decirme, este fue mi mejor momento en los Estados Unidos, ¿cuál elegís? 2015, 2016, Sí. estaba trabajando para High Hill Production, para Suelta la Sopa en Telemundo. Ajá. Eso fue una virada y un lugar que yo me gané solita. ¿Qué hacías ahí, Abigail? Suelta la Sopa es un programa básicamente como de chimentos, ¿no? Un programa de noticias del espectáculo, ¿no? Sí, de noticias del espectáculo, que me tocó aprenderme nombres que yo no conocía de la farándula mexicana, porque sabes que acá tiene muchísima repercusión. Y nada, y eso fue se dio todo por mi talento, porque yo me presento a un casting de un programa de televisión, como un reality de acá que se llamaba Yo Soy el Artista, de ahí yo participo. Ahí te fue muy bien.
quedo eliminada en una de las etapas del show. Y ahí, enseguida, 2 programas de la cadena de Telemundo me querían. Un Nuevo Día, que es un programa específicamente de Telemundo, a la mañana, sí, matutino, y Suelta la Sopa. Pero como yo tenía los productores del programa trabajando conmigo en el otro programa, nada, me decidí por Suelta la Sopa, que creo que no me equivoqué, y pasé un año bárbaro con Boris Izaguirre y con un montón de gente que trabajábamos ahí en Telemundo, haciendo lo que me gustaba, que era el espectáculo. Para mí ese fue uno de los mejores momentos, porque estaba haciendo teatro, estaba en la televisión, estaba grabando en Brasil, en Caruaru, Recife, un film que después me llevó al Festival de Cine de Venecia. O sea que fue uno de los mejores años acá en Estados Unidos. ¿Incursionaste mucho en lo que se dice la movida underground, digamos, de Miami? ¿Cómo la definís la noche de Miami? Depende, no, yo no soy muy de la noche ni nada, pero si voy a algún lugar ahí en Sandwich o en Brickell, algún lugar, pero tampoco es que conozco demasiado. Y a nivel teatro tampoco, porque viste que acá en la cultura teatral no es tan fuerte y los pocos lugares que hay son los pocos lugares que yo he conocido acá en la ciudad de Miami para desarrollarme en la actuación y en el teatro. Pero no soy muy del under. Está bien. A ver, ¿qué tipo de contacto tenés con Uruguay hoy día? ¿Viajás? ¿Vas seguido? Por supuesto que la pandemia nos implicó otro tipo de realidades, ¿no? Pero hasta que saltó la pandemia, digamos, ¿qué pasaba con Abigail Pereira y la relación con Uruguay? Y bueno, yo intentaba ir siempre para las fiestas, claro, porque creo que es un momento importante en el cual se reúne toda la familia, podés compartir, allá es verano, entonces como que se dan los condicionantes. No voy nunca más en invierno, eso es una de las cosas que no extraño del Uruguay, el invierno, el frío. Pero, no, y además estás en Miami que, claro, hasta en invierno hace calor, ¿no? O sea que... Claro, imagínate, solamente un busito para cuando ahora en las épocas de diciembre y enero y allá, bueno, pasándola bien. ¿Y a dónde fui? Perdón que se me fue. No, estamos hablando de que viajabas en las fiestas, ¿no? Básicamente. Sí, en las fiestas, básicamente en las fiestas. Una vez al año intento ir siempre. ¿Y seguís empapada de todo lo que pasa con Uruguay? Sí. Sí, de hecho, bueno, tenemos acá en la televisión, en los medios de comunicación, acá en la televisión en mi casa, una antena con los canales de televisión de Uruguay y de Argentina también, y siempre estamos mirando qué es lo que pasa, yo siempre atenta. Y también eso es algo importante, que los uruguayos, como me tienen de referente de la comunidad, me mandan información y yo siempre estoy actualizada con lo que pasa y hablar, porque a veces viste que te descalifican por no vivir ya en Uruguay, sí, y hablar de Uruguay. Sí. Y yo considero que si bien mi mamá también difiere de eso, dice, ay no, los que no viven en Uruguay no tienen que por qué opinar. O sea, el debate lo tenés instalado hasta en la propia familia. Hasta en la propia familia, pero yo creo que si tengo a mi familia que vive en Uruguay y puedo ver la realidad desde otra perspectiva, también aporta. Entonces creo que ese diálogo y esa construcción de la opinión en base a mirarlo desde afuera también es constructiva. Uh-huh. Y con respecto al tema del voto, ¿no? Porque también se habla mucho a partir de eso. ¿Te gustaría votar a la distancia si existiera la posibilidad o crees que no hay que llegar a ese extremo? A mí sí me gustaría. Sí. Me parecería que es un derecho que yo me gané por ser uruguaya. Entonces también definir quién está, por más de que yo no viva ahí, pero como te digo, tengo a toda mi familia y yo creo que si quiero tomar un voto responsable, también me empaparía sobre lo que está pasando, qué es lo que se va a generar, qué es lo que proponen los candidatos y dar mi apoyo desde afuera, pero desde adentro también, porque mi familia sigue viviendo ahí. Hablaste de la comunidad uruguaya, ¿no? Pero te traigo un poquito a la vida de Miami. ¿Te han llamado también los uruguayos para participar de distintos eventos y siempre estuviste a la orden, ¿no? Ha habido momentos de contacto con la uruguayés, como yo defino, ¿no? Sí. Sí, bueno, la Uruguayada, que fue uno de la que organizado por el consulado uruguayo de acá de Miami, en el cual me tocó conducir el evento. La verdad que se pasa re bien, la gente también, es un momento también como de acercarte a las costumbres y cómo somos, ¿no? Los uruguayos, que estamos en un lugar, estamos todos juntos y es como que si estuviéramos en algún barrio uruguayo y eso a mí me genera muchísima, no solamente empatía, sino que me gusta sentir esa sensación. Uh-huh. Ahí Candombe, me imagino, La Celeste, digamos,
Pasa un poco por ahí, ¿no? Plena. Hay partidos de fútbol, que nos hemos cruzado en algún partido de fútbol también. Sí, fuiste a ver a Peñarol, me acuerdo, claro, cuando vino Peñarol. Sí, cuando jugó Peñarol acá. Pero nada, siempre que se hace algo que tenga relación con Uruguay, ya sea por la parte del entretenimiento, de fútbol, de política, de lo que sea, yo siempre intento estar ahí también. ¿Y qué te imaginas para el futuro, Abigail? ¿Dónde te imaginas? Bueno, mira, tratándolo en terapia, para toda la gente que está del otro lado, aprendí algo muy interesante. A ver. Que hay una cosa entre el futuro y el pasado que tienen en común, que no existen. Entonces me dediqué a vivir el presente, que es algo que como que no intento proyectar tanto, sino que darle el tiempo y el lugar necesario a cada cosa, lo que me está pasando en el momento. Y vos sabés que me ha ayudado un montón a no generarme determinadas expectativas. O sea que, a ver, entiendo que capaz estabas pasada de rosca en pensar para adelante. Eso mismo, sí, yo siempre fui como me preocupaba muchísimo el futuro, qué iba a pasar, qué esto, qué lo otro, y eso también te lleva, porque acá en los Estados Unidos, yo no sé qué te pasa a vos, pero a mí, por ejemplo, me pasa que puedo estar con un montón de gente, pero igual me siento sola, y eso ya es algo más personal, y parte de eso, de estar proyectando, era lo que también me generaba preocupación, y entonces mi terapeuta me dijo, Abby, implementate esto, viví el presente, porque el pasado y el futuro comparten algo que es que no existe. Está bien. Yo, a ver, creo que es como una enseñanza de todos, ¿no? Pero a mí me parece, y creo que la pandemia también vino para trasladar un poquito eso, ¿no? Que a veces hay como, y esto es general para todo el mundo, me parece que muchas veces sobrevaloramos lo material, ¿no? Ajá. Y que ahora quedó demostrado que mucha gente puede seguir adelante prescindiendo de un montón de cosas que no son tan necesarias, ¿no? Entonces me parece que capaz que viene por ahí lo que vos decís también, porque Estados Unidos es como el sinónimo de todo eso, ¿no? Del acceso a las cosas, ¿no? Y por un lado van las cosas y por otro lado van los afectos, y no necesariamente van de la mano. Sí, no, y además esta pandemia nos ha hecho, bueno, en muchas ocasiones estragos a personas y en otras una búsqueda personal. Digo, yo me he encontrado con una Abigail totalmente diferente, por ejemplo, a la que todo el tiempo estaba acostumbrada a fomentar. Al pum para arriba. Sí, no solamente por el pum para arriba, sino que te lleva a replantearte cosas, como vos decís, esta pandemia, que te bajan a la tierra de una forma que a veces es hasta peligrosa, porque es como encontrarte nuevamente con tus orígenes, con tus cosas, con lo imprescindible que es para vos el vivir. Uh-huh. Con cosas, como vos decís, que por ahí tenés un montón de cosas a tu alrededor que por ahí distraen, pero que lo realmente importante nos igualó a todos. Esta pandemia hizo ponernos a todos en el mismo nivel. Y como yo digo, la solidaridad de todo esto para salir adelante es justamente eso, la solidaridad, la gente, la conciencia que la gente tiene que tener con la pandemia. Y nada, es un gran sacudón a nivel mundial, que yo creo que era necesario ya, porque estábamos destrozando hasta el planeta Tierra. Sí, hace poco confesaste públicamente, ¿no?, que habías atravesado como un momento bastante complicado en lo personal. ¿Crees que tiene que ver con la pandemia o esto te hubiera pasado igual independientemente de lo que ocurrió? Sé que es difícil imaginar hipótesis, ¿no? Pero ¿crees que pesó tanto? Pero fomentó, yo creo que sí, fue como un inductor, porque es otra situación, estaba más encerrada, con menos contacto con otras personas, con menos también contacto necesario. Sí. ¿Te sentiste más sola? Claro, de tomar mate, y creo que eso también potenció. De hecho, bueno, se han disparado muchos casos de depresión y de personas tristes, que hay que saber diferenciar la tristeza de la depresión, sí, en la época de pandemia. Es una situación nueva para todos y no todo el mundo la toma de la misma forma. Y a mí me pasó algo, bueno, que lo comenté porque sé que es algo que le pasa a mucha gente, que no me da vergüenza porque es algo que tengo que tener un tratamiento y que bueno, se dio justo contarlo en Algo Contigo cuando estuve haciendo la entrevista. Me preguntaron cómo estaba y como soy cero careta, no me intentaba decir, ay, no, estoy divina, espléndida, todo, si realmente... Y además, lo peor que puede hacer una persona que está pasando por un cuadro de ese es mostrarse de la manera que no está, porque cuando terminaste la llamada, volvés a ser vos y estás peor que antes.
Totalmente, y eso también es otra de las cosas del terapeuta que me dijo, Claro. mira, a partir de ahora, cuando tengas ganas de llorar, llorar, cuando tengas ganas de reír, reír, cuando tengas ganas de putear, putear, pero no te quedes con nada dentro. Y justo se dio de esa manera y dije, bueno, no dije nada, no lo pensé, seguí comentando todo lo que me había pasado y la verdad que ayuda a un montón de gente porque después me veo con que hay un montón de personas que están viviendo por lo mismo y por ahí no buscan ayuda o no se encuentran con la posibilidad de poder salir adelante y aunque sea con mi palabra, he ayudado a un montón de personas que me han escrito y que se ponen protagonistas en su vida, que es lo que hay que hacer. Sí, está bueno. En algún momento, ¿no? Ya sea en este proceso más complicado o antes, producto de lo que hablabas hoy, de extrañar afectos, etcétera, etcétera, ¿pensaste en salir corriendo, es decir, en volver a Uruguay? Ah, sí, me pasa. ¿Te pasa? Sí. Sí, lo que pasa es que después lo pienso unas horas más y después decir, volver con todo para allá y eso, pero sí, me pasa, me ha pasado. ¿Y qué te pesa más para definir quedarte? ¿La esperanza? ¿El hecho de saber que en Uruguay las cosas siguen un poco estancadas, sobre todo en el rubro en el que vos te podés mover? ¿Por dónde pasa el camino para encontrar la respuesta? Me frena, pero por sobre todo lo que más me frena es la seguridad, que para mí es algo súper importante y que he ido a veces en Uruguay de vacaciones o lo que sea y también he sido parte y víctima víctima de la inseguridad en Uruguay y eso a mí me da terror, el tener que estar pensando que tenés que tener la cartera metida prácticamente debajo del asiento para que no te pase nada o algo de eso. Es como que me hace replantearme y me dice, no, quédate donde estás, que la seguridad y la tranquilidad de uno en el común vivir no se paga por nada. Uh-huh. Y yo creo que es una de las grandes falencias que tenemos nosotros en Uruguay con respecto a la seguridad. Bien, no quiero explorar mucho más hacia el futuro por lo que ya me dijiste y tampoco quiero generarte la ansiedad ni mucho menos, ¿no? Pero esta activista, ¿no? que descubriste. Yo sé que siempre fuiste muy pro derecho, sí, pero evidentemente aquí desarrollaste ya algunas acciones más concretas. ¿Te hacen imaginar como un camino por ese lado? Es decir, ¿te ves desarrollando una tarea vinculada a lo social, a lo político, alejándote un poquito más del mundo artístico? ¿Tratarías de llevar las dos cosas por el mismo camino? Sí, es difícil, claro. Muy difícil porque como nosotros decimos siempre el arte es para todos y la política muchas veces es partidaria y ahí es donde a mí se me genera un conflicto también porque yo quiero tener un lugar en el cual sea para todos, ¿entendés? No solamente porque me dedique o que tenga una orientación política que vaya solo mi accionar dirigido a ese grupo de población, a las personas que opinen igual, nunca fue así en mi vida, entonces me genera esa dicotomía de querer estar. Pero sí, me veo porque no solamente tengo la oratoria para hacerlo, sino que también tengo la experiencia propia personal y la experiencia de pares de saber en qué momento y qué decir y cómo implementar las diferentes transformaciones que quiero hacer en la vida, que no es más que explorar y expandir de alguna forma el conocimiento que yo ya tengo. Bueno, de hecho, estas elecciones fueron históricas también, ¿no? Para la posibilidad de la llegada al Parlamento de personas transgénero, ¿no? Cosa que no había ocurrido antes. O sea que hay una plataforma también de lanzamiento para todo, ¿no? Sí, impresionante, totalmente inclusiva y que, bueno, era hora. O sea, yo creo que los políticos también se tienen que acopasar a las leyes que vamos generando y que vamos evolucionando. Yo pensar en un presidente como Donald Trump, que lejos de las diferencias que pueda tener cada uno, que cada uno lo vota lo que quiera, pero pensar en que esa persona iba a hacer que hubieran leyes que iban a retroceder, me hizo pensar como en la prehistoria. Digo, no podemos involucionar, no podemos tener personas que quieran quitar derechos a otras y más estando en el poder, ¿no? Como es la primera potencia mundial de Estados Unidos, que es una ventana hacia el mundo impresionante. Está clarísimo, está clarísimo. No importaba que te aseguraran una buena economía si el líder era un enemigo de las minorías, digamos. Esa es un poquito la reflexión, no importa lo otro. Sí, totalmente. Yo creo que la economía, por supuesto que es importante en cualquier desarrollo de cualquier país, pero me parece que los derechos humanos tienen que prevalecer ante cualquier otro tipo de cosas.
Bueno, Abigail, ha sido un gusto esta charla. Me encantó encontrarte, se te ve muy bien. Y bueno, ojalá que puedas seguir progresando, ¿no? en este camino que te propusiste aquí en los Estados Unidos, ya como ciudadana, ¿no? Que no es poca cosa. Bueno, muchísimas gracias, Sally. Sabés que contás conmigo y ahí también Sonín y toda la gente. Así que les mando un beso y espero que les haya servido mi aporte y que siempre es de la mejor onda, de la mejor manera y poniendo a nuestro Uruguay no como una representante, sino como una uruguaya más. Yo lo sé. Te mando un beso enorme. Bye. Bueno, y así llegamos al final de nuestro encuentro de hoy, después de la charla con Abigail Pereira. Quiero recordarles que Estamos Unidos cuenta con el respaldo de Silvio Righetti Realtor. Si ustedes quieren conseguir algún tipo de ofertas y consejos sobre el mercado inmobiliario en Miami, pueden llamarlo al 305-331-7032. Es un gran profesional en el rubro y seguramente los va a ayudar. Como siempre les digo, este podcast que se llama Estamos Unidos se realiza desde los estudios de KRH Media en la ciudad de Miami, con la dirección de Julio Sonino, la asistencia técnica de Santiago González y la dirección de arte de Agustina Sonino. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Los dejo con nuestra cortina musical, que es de la banda sonora de la película El Camino de Siempre. Que pasen bien. Chao.